Lo crudo de la palabra, la idea sin edición, así se nombra, es lo que es. ¿Un libro? Creo que de los libros que más me marcó es Mi planta naranja lima, que lo leí siendo chica. Sí, ¿no? Y es para releerlo. Y es para releerlo y lo leí también siendo más. ¿Cómo se relee Mi planta de naranja lima después de los 30? Y se relee justamente viendo, es decir, cuando yo lo leí por primera vez, que creo que todavía estaba en primaria, me parece que me faltó toda la cuestión social, digamos, que se deja entrever en ese libro, porque, bueno, justamente es el protagonista pasa por muchísimas carencias que yo en ese momento siquiera podía contemplar que existían, ¿no? Y hoy ya de adulta toma otro significado y sobre todo toma otro significado la ternura, que es como el concepto más fuerte que me quedó de ese libro, ¿no? Y no es lo mismo cuando uno es chico que cómo lo resignifica cuando sos adulto. Ahí está. Bueno, justamente esa es la palabra, resignificar. ¿Cómo pasamos de la violencia doméstica, lo que se entiende y se entendía de la violencia doméstica, a todo un proceso de justamente de resignificación y de discusión sobre el binarismo como estructura que nos conforma, digamos, sobre el hombre-mujer y estructura que dinamiza la sociedad, a hoy, de la violencia doméstica, a hoy, la violencia por motivos de género? Bueno, ha sido un trayecto, ¿no? Muy largo, mucho tiempo de lucha, de historia. Obviamente la primera violencia que se visibiliza o se empieza a contemplar, por así decirlo, es la violencia doméstica, porque justamente en el ámbito que estaba destinado, ¿no? En este sistema patriarcal para las mujeres, para nosotras. Entonces, los lugares públicos, los lugares de poder, sí estaban habilitados para los varones, y en ese marco y en esa división, ¿no? De tareas, si se quiere, se empieza mínimamente a contemplar que esa mujer que debía estar en el ámbito doméstico puede llegar a sufrir violencia, ¿no? Y muchas veces tenía que ver también en la institución del matrimonio, es decir, solamente era difícil que se conviviera en las primeras épocas, ¿no? Que se conviviera sin estar casados legalmente, y por eso la violencia doméstica también estaba muy relacionada al matrimonio. De hecho, en alguna oportunidad, el agravante por el vínculo solo reconocía que estén casados legalmente. Entonces, si no, no existía, no se agravaba cualquier delito de este tipo. Y afortunadamente eso empieza a cambiar por dos razones fundamentales. La primera es que se empieza a advertir y se empieza a reconocer socialmente que las mujeres podemos desarrollarnos en otros ámbitos distintos al doméstico, o además del doméstico. Y en segundo lugar, porque empezamos a darnos cuenta también de que esa violencia, que primeramente estaba reconocida en el ámbito doméstico, también se puede ejercer en todos los ámbitos en donde esa mujer pueda desarrollarse y pueda vivir, ¿no? Entonces, a partir de esto se empieza a contemplar que ya no es una violencia, depende del ámbito en donde se genere, sino empieza a existir normativas. Entiendo que esta evolución encuentra su síntesis en la Ley de Protección Integral de la Mujer, que es la 26485, y que es una ley del año 2009, sancionada en el año 2009, que parece un montón, pero bueno, es más o menos a partir de la época en que empieza esta catarata de afortunadamente, de normativas en relación al género. Y esta ley lo primero que nos dice es que hay tipos de violencia y que hay modalidades de violencia en donde esos tipos de violencia pueden ser ejercidas. Entonces, ya primeramente esta ley nos da cuenta de que además no solo existe la violencia física, es decir, que la violencia contra la mujer no es solo el moretón, la agresión física, sino que también se puede ejercer de múltiples maneras. Y eso es un poco, no pienso, la feminización, si se quiere, de la sociedad,
Digo, cuando empezamos a reconocer otros tipos de violencia en la violencia por motivos de género, un pensamiento colateral que podríamos tener tranquilamente es esos otros tipos de violencia también pueden ser ejercidas hacia cualquier persona, es decir, quien no es mujer, quien puede ser alguna Exacto. minoría, una disidencia, un hombre cis hetero o como fuere, también puede no solo ejercer, sino recibir violencia simbólica, violencia económica. Totalmente, totalmente. Digamos, nos hace un ejercicio de advertir la violencia per se, nos genera, digamos, esa capacidad de poder verlo y poder contemplarlo normativamente, que no es menor. Y esto que decís, tal cual, primero empieza, como te he dicho, la ley se llama Ley de Protección Integral de la Mujer. Pero después, doctrinariamente, jurisprudencialmente e incluso después normativamente, se empieza a extender a las minorías en materias de género, empieza, por ejemplo, a contemplar al colectivo LGBT. Entonces, porque entendemos que también son minorías de género y que también son pasibles de las desigualdades en relación de poder, que es lo que implica la violencia, ¿no? Es decir, ejerzo violencia porque hay una desigualdad en donde la mujer o las minorías de género son la parte vulnerable, ¿no? Y a partir de ahí, esta ley da un puntapié, primero que es una ley que es sancionada en concordancia con dos tratados internacionales muy importantes, que son la CEDAW y la Convención Belén du Pará, que le impone a los estados que son parte realizar todas las acciones tendientes a prevenir, a sancionar y a erradicar como objetivo final, algo bastante difícil, pero la violencia de género, ¿no? Erradicarla. Y en ese marco, a partir de esta ley, empieza a darse como un efecto dominó. Es decir, tenemos desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral femenino, la ley de cupo laboral trans, la ley de identidad de género, que creo que fue un quiebre y un paradigma enorme. Y en definitiva, este efecto dominó es, o se da, porque obviamente al ampliar derechos empieza a generar nuevas demandas. Es decir, si estas personas o este grupo social tiene este derecho, es lógico que este también lo tenga. Entonces, eso genera el efecto dominó en la normativa que hoy, por suerte, por supuesto, faltando muchísimo, porque acá nunca se termina siempre es perfectible, digamos, y siempre hay que estar en búsqueda, pero lo lógico es que ante los cambios sociales y las demandas sociales, la normativa o el poder legislativo no siempre sucede, pero lo lógico es que acompañe estos procesos. Claro. Que la ampliación de derechos genera más ampliación de derechos. Exactamente. Que es así. esperable esa dinámica, es decir, es virtuosa la ampliación de derechos. Siempre es virtuosa, sí. Che, y todo esto en tu rol como fiscal, en este caso digo, se empiezan a reconocer estas cuestiones y cómo esto impacta no solo socialmente en esto de plantear inclusive, hasta te diría en lo personal, como una sociedad más sensible, si se quiere, más sensible a los distintos tipos de violencia, de alguna manera súper a contramano de la insensibilidad que se nos propone, desde mirar un reel en Instagram de dos personas que se están peleando, a lo que se te ocurra, ¿no? Y que nada pase, ¿no? Y que sea un entretenimiento. Exacto, que la violencia, no solo física, no digo este ejemplo, pero vemos, no sé, yo ya no miro televisión hace 1000 años, pero me imagino que la televisión sigue siendo lo mismo, donde se ejercen un montón de tipos de violencia, como capaz que algo mejoró, ¿no? Ojalá que algo haya mejorado. Pero bueno, más allá de todo esto, digo, nos cambia, nos interpela como sociedad, y eso se vuelca a las estructuras de gobierno, ¿no? A las estructuras del... Sí, a mí me gusta decir gobierno, no Estado. Estado es un poco más grande. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? Digamos, ¿cómo se ve interpelado el Poder más allá? Porque estas normativas entiendo que también son consecuencias de eso. Claro, exactamente, ¿no? Sí, y que impactan directamente, digamos, en el rol y en el ejercicio diario de cada una de estas instituciones. En el caso de la Fiscalía, que por ahí vale la pena aclarar o hacer la aclaración, porque muchas veces, digamos, tenemos el concepto de justicia como un todo, que en ciertos momentos o para ciertas cosas está bien, pero para ciertas otras tenemos que saber, ¿no?, qué competencia tiene cada organismo, ¿no? Entonces, específicamente, la Fiscalía es parte del fuero penal, ¿no? Y el fuero... Sí. Si vamos antes. Sí.
Esto porque entiendo yo que para la mayoría de las personas, dentro del grupalidad dentro de la que me incluyo, Sí. la justicia es la justicia. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno, los poderes de gobierno, entendido dentro del Ejecutivo, Legislativo y demás, por ahí uno tiene un poco más de entendimiento de cómo es esa estructura. Lo macro, nada más, ¿cómo es lo macro de la justicia? Sí, lo macro en relación a esto, ¿no? A la violencia de género, por ahí yo creo que lo importante es explicar que hay conductas de violencia que son delito y que hay conductas de violencia que no lo son. Entonces hay organismos que pueden intervenir y tomar medidas cuando esas conductas incluso no son delito, pero sí están contempladas como tipos o modalidades de violencia en esta ley de protección integral, pero cuando hay un delito sí el Ministerio Público Fiscal o la Fiscalía está habilitada para poder investigar. ¿Cuándo es delito y cuándo no? Digamos, es algo que es muy técnico, pero para hacer gráfica, si una mujer denuncia que su pareja, por ejemplo, la insulta, la humilla, la denigra, solamente, es decir, no denuncia nada más, estamos claramente ante la presencia de violencia de género, es decir, violencia de tipo psicológica en este caso, pero no hay un delito porque sencillamente no está contemplado, no está descrito ni en el Código Penal ni en las leyes penales como tal. Es decir, para que exista un delito tiene que ser digamos, tiene que ser contemplado como tal. Esto es un delito y merece determinada sanción. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque justamente el juzgado de familia, que es uno de los organismos intervinientes, junto con las fiscalías, son los dos organismos por ahí más directos que trabajan. Después hay muchos que trabajan, y ahora voy a explicar por qué, de manera más esporádica. Pero el juzgado de familia tiene un objetivo, si se quiere, de abordar la situación de violencia. Entonces, por supuesto que puede poner medidas de protección en ese marco e inicia un expediente cuenta con un equipo técnico interdisciplinario, entonces se puede llamar a ambas partes, se puede tener en cuenta incluso para esas medidas la situación habitacional, la situación de los hijos en común, si los hubiere. Entonces, va a tener más una finalidad preventiva y de abordaje de la situación. Ahora bien, la Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal y el Fuero Penal en general, digamos, de todos los organismos que intervienen en ese proceso, tiene más bien un fin sancionatorio, es decir, a partir de que existe un hecho delictivo, un delito, que a la vez es cometido en contexto de género, en este caso de que estamos hablando, sí se va a intentar, en primer lugar, investigar, es decir, reunir la evidencia necesaria para acreditar que ese hecho existió, elevar la causa a juicio, llevarla a un debate oral y público, intentar acusar, digamos, en ese debate oral y público a esa persona en particular respecto de ese hecho en particular. Obviamente el imputado o la persona sospechada va a tener su derecho de defensa y va a haber un tribunal, un juez, un vocal, que es quien va a decidir si corresponde o no la condena. Claro. Es decir, si en ese juicio se reunieron elementos suficientes para dar vuelta nada más y nada menos que la presunción de inocencia con la que contamos todos los ciudadanos por mandato constitucional. Sí. ¿Qué pensás vos personalmente de la presunción de inocencia? Y la presunción de inocencia es un principio fundamental de todos los sistemas democráticos. Es decir, entiendo que no existe, desconozco con certeza, pero salvo, obviamente, estoy hablando de sistemas que no son democráticos, pero en sistemas democráticos está en todas sus constituciones, porque implica que tiene que haber un proceso que toda persona tiene derecho a un proceso a que se ventilen justamente estas cuestiones y estas garantías para recién poder revertir eso y decir, bueno, efectivamente hay elementos para pensar que vos cometiste este delito y por ende merece esta sanción penal. Y ahí juega un poco la perspectiva, que es una perspectiva, entiendo, garantista. Es una perspectiva garantista, sí. Es decir, existen muchas garantías en favor, digamos, de la persona que está siendo investigada. Y a veces eso, por supuesto, choca en el
digamos, en el diario de la persona que está siendo víctima o que siente que es damnificada por un delito, obviamente a veces chocan esas dos cuestiones, pero no por eso no podemos respetarlo, digamos. Claro. ¿Y cómo es el caminito acá en Gualeguaychú, desde tu experiencia, el caminito más habitual que se hace de una situación de violencia y cuando, por así decirlo, el sistema judicial o el Poder Judicial se entera de que eso está pasando? ¿Cómo sucede habitualmente? Bueno, hay varias maneras de tomar noticia, digamos, de una situación de violencia. Voy a decir más o menos qué sucede cuando hay una denuncia, ¿sí? Que es donde la persona formalmente pone en conocimiento una situación, y después te voy a contar algunas otras maneras, ¿no? que van sucediendo también con la práctica. Pero bueno, desde que se radica una denuncia, ¿sí? Que puede ser tanto en un juzgado de familia, en la fiscalía, en cualquier comisaría cercana al domicilio de la víctima. Cualquiera, no la comisaría de la Cualquiera. Mujer. Muchas veces por cuestiones operativas, la mujer acude a su comisaría más cercana y ahí la trasladan o tienen que proveerle los medios para llevar la comisaría del menor y la mujer, que es una comisaría obviamente especializada. Bien. Entonces ahí tienen, por ejemplo, la instalación del sistema del botón antipánico. Ajá. Entonces también tiene lógica que sea ahí, pero bueno, obviamente que por una cuestión de no revictimizar y demás, a veces se le toman en las comisarías, todo va a depender del contexto, de la hora, del lugar, de lo que se necesite hacer después de esa denuncia. Pero bueno, en definitiva, en cualquier comisaría o en la comisaría del menor y la mujer, que hay personal especializado, y ya digo, ahí mismo le instalan el botón antipánico. Y a partir de ahí se comunica a estos dos organismos, tanto la Fiscalía como el Juzgado de Familia, y ahí discernimos si efectivamente hay un delito o no. Y como dije, paralelamente el juzgado de familia hará su expediente para el abordaje de esa situación y la fiscalía hará las acciones tendientes a acreditar ese hecho, a reunir evidencia y demás. Mientras tanto, tanto el juzgado de familia como la fiscalía solicitan medidas de protección. Obviamente no esperamos a que la persona esté condenada para pedir medidas. Justamente son medidas para, en el caso del juzgado de familia, proteger a la mujer en este abordaje, claro. Y en el caso de la fiscalía para también protegerla y evitar que se sigan perpetrando hechos en contra de ella. ¿Y eso siempre fue así? ¿Siempre vamos a decirlo en criollo, ante la duda se ponía medida? No. Cada vez es más amplio la posibilidad de pedir medidas. De hecho, muchas veces, si un fuero o un organismo no es competente, tiene la posibilidad de pedir medidas y luego derivarlo justamente para no que esa mujer no quede desprotegida o esa persona no quede desprotegida hasta tanto se realice el papelerío, ¿no? Los trámites. ¿Y eso por qué ahora se puede? Bueno, ahora se puede porque justamente todas estas cuestiones de las que te hablé en relación a las normativas, impactaron también en el derecho penal, en el fuero penal, y con la ley 26791 se hizo una reforma en el Código Penal, en donde se introdujeron varias cosas, entre las cuales se introdujo, por ejemplo, la cuestión de poder investigar de oficio las lesiones leves agravadas por el género, digamos, la violencia de género. ¿Que investigar de oficio es? Investigar de oficio es que no se requiere una denuncia, ¿sí? Es decir, las lesiones leves en general, sin la agravante del género, son un delito dependiente de instancia privada. Significa que para que yo pueda, como fiscalía, investigar, tiene que haber instado el damnificado la acción, tiene que haber denunciado. A partir de esta ley se puede investigar de oficio. ¿Esta ¿sí? es la del 2009? Esta 2012, Ajá. Es decir, 3 años después de la ley de protección integral. Esta modifica el Código Penal específicamente. Y otra de las cuestiones en la que repercutió esta situación es justamente en que esta ley de protección integral dice que todas esas normativas de qué es violencia, qué no, cómo debe actuar el Estado, cuáles son las acciones, son de orden público. Entonces, esto impacta directamente en que ya la cuestión de género, los delitos cometidos en contexto de género,
no le interesan solamente a las partes o solamente al damnificado o la damnificada directa, sino que le interesa al Estado. ¿Sí? Son conductas que impactan también en la comunidad, no solo en las partes involucradas. ¿Hay algún otro ejemplo de esto? Digo, de esta forma de ver en otras cuestiones, no sé, me imagino las cuestiones ambientales son de orden Claro, acá, sí, ¿no? sí, 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 Pero sí, son de orden exacto, público. sí, de orden público. La mayoría de los delitos, o sea, hay muchos delitos de orden público, la mayoría son de orden público, la mayoría se pueden investigar de oficio. Pero en su momento, justamente por el ámbito doméstico, claro, por también debe ser el daño, cuando son leves nada más, no eran de orden público, son dependientes de instancia privada, entonces esta ley genera este cambio para que se pueda investigar, porque justamente soluciona una cuestión que es propia de la problemática de género, que es que las mujeres no denuncian cuando pueden ni quieren, ¿sí? Es decir, a veces no pueden, a veces no quieren porque la misma problemática genera que tal vez les dé miedo la represalia, entiendan que no van a recibir respuesta, entiendan que va a ser peor para con él, muchas veces no denuncian por sus hijos. Entonces, esto viene a salvar, es decir, le permite al Ministerio Público Fiscal investigar más allá de la denuncia. Bien. Y, perdón, me parece importante, esto impacta también en la retractación. Claro. Es decir, lo que antes era muy común de escuchar y se sigue escuchando, que es vengo a retirar la denuncia, que es vengo a pedir que esto que yo puse en conocimiento no se investigue, no existe más, no opera más, porque una vez que el Ministerio Público Fiscal, digamos que ya se instó la acción y que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de ese hecho, puede y debe seguir investigando, porque también entendemos que esa retractación puede estar viciada, es decir, puede estar alterada por un montón de factores que tienen que ver con la propia problemática. Claro. Che, la denuncia, comisaría, quizás del menor y la mujer. Ajá. Se entera tanto el juzgado de familia, que en la no existencia de delito puede de todos modos, de delito lo que entiende como delito nuestro Código Penal, ¿no? Totalmente. Que después podemos discutir si no. Si debería serlo o no, claro, ¿no? Esa es otra historia, pero en principio lo que está escrito, hay situaciones o modos de violencia por motivos de género que no configuran un delito, no tienen las características que tiene que tener un delito para el código, para nuestro Código Penal, y el juzgado de familia puede tomar medidas como poner el botón antipánico, medidas de alejamiento. Exacto. O de exclusión, sí. Y la fiscalía evalúa la situación, en el caso de que entiende que hay una existencia de delito, a partir de ahí puede empezar justamente esto que vos decías, de decir, che, acá hay una presunción de delito porque alguien viene y pone en conocimiento de esto. Bueno, nuestro trabajo es averiguar si eso efectivamente pasó así o no, y como sea que haya pasado, si configura un delito, elevar la cuestión para que en este caso sea un tribunal, ¿no? Exacto. Quien finalmente defina. Tal cual. Quien condene o no. Existen salidas alternativas también, pero nos iríamos muy de tema, digo, pero bueno, el modo normal de terminación de un proceso penal es el debate oral y público. Y de ahí la Fiscalía interviene también en las demás etapas recursivas, esto que también escuchamos de no está firme, claro, apelaron la sentencia, apelaron la resolución, significa que alguna de las dos partes que no está de acuerdo con esa resolución va a pedir que un tribunal que está digamos que es jerárquicamente superior, revise si esa sentencia fue dictada en los términos de ley y debidamente fundada, ¿no? Claro. Y en todo ese proceso se intenta mantener, primero, por supuesto, a la víctima con medidas, pero más allá de eso, informada, ¿no? Esto es también una violencia institucional, muchas veces que la persona no sepa nunca más qué pasó con eso, entonces se intenta contar, muchas veces no es fácil en un juicio, entonces si no queda otra, bueno, se la llama, se le explica cómo es, quiénes van a intervenir, se le explica también luego, obviamente, qué resultó de ese juicio, cómo son los interrogatorios, es decir, se trata de que que cuente con la mayor información posible, porque claramente es parte de empoderarse, ¿no? ¿No? La información es poder y parte de empoderarse es
es poder contar con ella. Tal cual. Pensaba esto, ¿no? De la instancia, el tiempo, el plazo o el periodo que la Fiscalía en este caso se dedica a averiguar no solo si esto efectivamente pasó, sino si está la evidencia o la información suficiente para dar crédito de qué. Exacto. Porque no entiendo yo que no va por una cuestión de creencia o de fe, sino que uno efectivamente, la justicia en este caso, ¿no? Efectivamente tiene que comprobar o no que eso haya pasado. ¿Cuál es el tiempo teórico de esa instancia y cuál es el real, digamos, qué es lo que pasa realmente? Porque digo, muchas veces pasa que hay una denuncia por algo y al otro día tenés una movilización por un pedido de justicia y uno dice, che, pero no pueden en 24 horas definir si esto efectivamente pasó. Claro, sí, totalmente. Yo a veces entiendo que las movilizaciones sociales tienen que ver con, miren que acá estamos reclamando, estamos detrás de este caso, digamos, acá hay personas que acompañan a esta víctima en particular, ¿no? Cuando hay un caso que toma relevancia, digamos, social. Pero lógicamente que no se puede condenar, no siempre puede quedar la persona detenida, que muchas veces es lo que se pide. Va a depender de muchas circunstancias, de la gravedad del hecho, por supuesto, en primer lugar, pero después va a depender de el acatamiento o no que haya tenido de las órdenes judiciales, del proceso en sí, va a depender si tiene antecedentes o no. Entonces, hay imputados en una causa de género que van a transitar su proceso en libertad con medidas, claro. Y hay otros que, por las circunstancias particulares del caso, van a tener medidas más gravosas en cuanto a la restricción de su libertad ambulatoria, es decir, o un arresto domiciliario o a veces la prisión preventiva en la jefatura departamental, ¿no? Entonces, hay un abanico de posibilidades. Como no son todos los casos iguales, no podemos esperar respuestas idénticas. El tiempo que establece el Código Procesal Penal de la provincia es de 3 meses para investigar, es decir, para incorporar al legajo pruebas, evidencias en realidad, que después van a ser prueba en el debate, y puede ser prorrogado por 3 meses más, e incluso también prevé, si es un caso muy complejo, de que se pueda extender. Todo eso se solicita al juzgado de garantías y el juzgado de garantías evalúa si corresponde, si procede o no. El juzgado de garantías sería quien justamente garantiza que el proceso se dé de la debida forma. Exactamente, durante la investigación penal preparatoria. Una vez elevada la causa, ya quien interviene es el Tribunal de Juicios y Apelaciones. ¿Y cómo juega en el diario estos 3 meses, en tu diario? Es decir, llegó esta denuncia, pasó esto, entendemos que tenemos que tomar estas medidas por la característica de la situación y tengo 3 meses para poder investigar y reunir evidencia para poder llegar a una instancia, sea un juicio o la dinámica que se resuelva para la construcción de la prueba, ¿no? Entiendo yo. Se reúne evidencia para construir carga probatoria, que es la que después el tribunal va a valorar. Exacto. ¿Cómo juega ese tiempo? ¿Qué pasa? ¿Me apura, no me apura? Sí, claro que sí, porque hay que respetarlo. Digamos, toda prueba que sea incorporada después de ese tiempo directamente no... Cuando uno vaya a la audiencia para elevar la causa no te la van a dejar agregar, digamos, ¿sí? No vas a poder incorporarla en el debate. Entonces, primero, con total respeto de ese plazo, pero obviamente que en el cúmulo de trabajo, porque no tenemos una causa, tenemos muchísimas, juega mucho la agenda, el poder, ni bien imputamos a alguien, porque esos 3 meses cuentan desde la imputación, ¿sí? Eso es también importante, es decir, uno puede investigar previamente, pero a partir de que una persona está imputada, sí, tenemos 3 meses más o prorrogables por 6. Y bueno, y en lo cotidiano es intentar hacer todo rápido, intentar articular con las peritos, por ejemplo, si se requiere una pericia psicológica, intentar que no se nos pasen los plazos. Entonces es un trabajo de toda la fiscalía, no solo de las fiscales, sino de los empleados, de las personas que trabajan con nosotras, de tener todo a término, digamos. Claro. Y pensaba esto, ¿no? Hablabas vos del cúmulo, que no es una causa, sino que son un montón. Y digo, no hace tanto, se divide de alguna manera, se ordena la fiscalía, que entiendo que es un ordenamiento hacia adentro,
Ujú. en fiscales que se dedican a casuísticas más relacionadas a género y de familia, y fiscales que se dedican a casuísticas de propiedad, Exacto. ¿no? ¿Eso hoy Eh, cómo se estructura? ¿Cómo claro, funciona? a partir de, obviamente por una decisión del coordinador de fiscales y a partir de que se dieron las condiciones, digamos, estructurales, se modifica esta estructura de trabajo que veníamos teniendo, valga la redundancia, y en principio, por ejemplo, en mi caso, toqué el micrófono. En principio, yo tenía una competencia bastante más amplia cuando yo empecé en 2021 y en 2022 se logra dividir y que exista una fiscalía de género acá en Gualeguaychú, que somos 3 fiscales mujeres, con el acompañamiento y el trabajo conjunto del coordinador, que llevamos adelante, tanto las causas de género como aquellas que son cuestiones familiares, pero de relevancia penal. Es decir, no nos ocupamos, por ejemplo, de la cuota alimentaria, pero sí de cuestiones que tengan relevancia penal y que se den entre vínculos de familia, ¿sí? Entre personas que tienen un vínculo de familia. Y también las localizaciones de personas. Relevancia penal es decir que haya una presunción de delito. Exacto. Es decir, que no Y crea que que, puede haber y un que el delito. Estado prevé una sanción penal para esa conducta. Ahí va. Eso significa. Y eso, vos, esta división en este caso son 3 y 3, ¿no? Sí. Pero, como decís, es una decisión del coordinador. ¿Sabés si en otra fiscalía de otro lugar ha pasado esto, que se dividen así? Mira, tengo entendido que sí, en Paraná hay, y no sé, creo que en Concordia también. Ahí va. Y yo supongo que es un camino que en la medida de lo posible en cuanto a los recursos va a seguir, digamos, avanzando en las distintas, pero digo, no siempre tenés recursos humanos y demás para poder implementarlo. Pero sí, entiendo que fue una necesidad y se trató desde el Ministerio Público Fiscal, en este caso local, con la posibilidad que se nos dio de dar una mejor respuesta a una problemática que obviamente es compleja y que cada vez es más grande, ¿no? Y esto responde a una necesidad de volumen. Totalmente. Sí, por la cantidad de denuncias que había de violencia por motivos de género en un universo donde, para que entienda el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, digo, la mayoría de las denuncias que recibe la fiscalía hoy, no importan Sí. los porcentajes, digo, pero a grandes Sí. rasgos, entiendo que por esta división es género por un lado y propiedad por el otro, ¿no? Sí, y después la competencia de los agentes fiscales que tienen abusos sexuales, Ajá. Narcomenudeo, bueno, otra competencia, o sea, somos 9 en total, Ahí digamos, va. con turno más el coordinador, somos Claro, 10. pero de esos, de 9 fiscales que están trabajando para atender todos los delitos que inclusive que no le incumben al juzgado federal, ¿no? Pues también está el Exacto, juzgado después federal, aparte que está el es juzgado otra federal. historia, pero de 9, 3, es decir, el 33,3% se dedican específicamente A la género. cuestión de género, total. Yo creo que es no solo por el volumen, porque también el resto de los fiscales tienen mucho volumen de trabajo, sino también por la complejidad, ¿sí? Es decir, esto que te contaba de la retractación, que no, cada vez es más frecuente y cada vez es en menor tiempo. Es decir, cada vez el arrepentimiento de haber hecho una denuncia es en menor tiempo, tal vez el mismo día. Entonces, eso hace cuesta arriba una investigación. Es decir, cuando la persona que es la que ha vivido todo eso no colabora, entre comillas, a mí no me gusta decir colaborar porque en realidad, pero bueno, digo, no me cuenta, no quiere contarnos más, no quiere medidas, quiere volver a vivir con la persona de la cual estamos intentando protegerla, no quiere ir a una pericia psicológica, que es lo que muchas veces cuando los hechos son puertas para adentro, digamos que no tenemos testigos, nos facilita mucho el poder probar, ¿sí? Que esa persona ha sufrido eso. Entonces se hace cuesta arriba la investigación, es bastante más compleja y eso entiendo que es lo que requiere de una especialidad, además de que la temática requiere para las personas que van a ir, que van a ser atendidas, que van a ser entrevistadas, requiere una especial atención. Claro. Vos decimos, fíjate en esto, no digo, el 33,3% de los fiscales se dedican a género, para decirlo de una manera muy simple. Sí.
de un Ministerio Público Fiscal, es decir, de la Fiscalía, que involucra mucho más volumen de trabajo. Claro, ¿no? sí, sí, Y sí. entonces, si efectivamente, como pasa en el caso de la Comisaría del Menor y la Mujer, ¿no? Hay una cuestión necesaria de perspectiva, digo, 3 personas de un montón, creeríamos, ¿no? Después estarán los matices, de que cuentan con cierta perspectiva de género, y a la vez en la misma frase digo, todas las personas menos esas 3 no cuentan con perspectiva de género. Es Claro. una pregunta. No. Bueno, a ver. Vamos a decir qué es la perspectiva, más allá de que no se puede, a ver, no se puede definir a ciencia exacta como si fuera, ¿no? Una cosa, porque obviamente estamos hablando de una perspectiva que tiene una connotación subjetiva enorme, pero más allá de eso da lineamientos para poder entender si una situación se está dando en una relación desigual de poder o no, ¿no? Es decir, es una herramienta conceptual la perspectiva de género que nos va a permitir identificar, revisar si esa desigualdad de poder se está dando en un hecho particular, en un rol particular que tengo que ejercer, en una situación en particular en la que tengo que actuar, ¿no? Esta perspectiva de género, a partir de la sanción de la ley Micaela, ¿Año? O sea, se promulgó en 2019. Ajá. A partir de la ley Micaela, la letra de la ley nos dice que estamos todos los trabajadores y funcionarios y funcionarias y trabajadoras del Estado, de los 3 poderes del Estado, obligados a recibir capacitación en relación a la perspectiva de género. Entonces, la letra de la ley nos dice, sencillamente, nos impone una obligación de una capacitación que hay que acreditar. Bien. Ahora, simbólicamente esa ley nos está diciendo que todos debemos ejercer, es decir, ¿para qué se nos está dando una herramienta y una capacitación? Para que la podamos aplicar. Entonces nos está imponiendo el deber de ejercer nuestros roles donde sea que lo ejerzamos con perspectiva de género. Entonces la obligación es de todos los funcionarios de los 3 poderes del Estado. Después podemos decir que tenemos que, por nuestro trabajo, las fiscales de género, aplicarlos de manera, digamos, mucho más frecuente, ¿no? Militarlo. Diría en el 100% de los casos, ¿no? Sí. Por ahí otros conflictos no requieren que vos tengas que verlo, pero a partir de eso me parece que esa ley nos da una obligación, más allá de la capacitación, una obligación moral también de ver las cosas, ver estos hechos con una perspectiva. Un ejemplo claro, cuando una mujer dentro de toda una denuncia termina diciendo que ella no le tiene miedo a su agresor, que ella sabe que él no le va a hacer nada. Si lo tomáramos sin perspectiva de género, tenemos que decirle, bueno, perfecto, vaya a su casa, no pasa nada, no vamos a seguir investigando. Ahora, si en el resto de la denuncia vemos que ella dijo que dependía económicamente de él, que no quiere armar lío porque tiene sus hijos, no quiere desarmar a la familia, también vemos que en alguna oportunidad la ha amenazado, le ha pegado, la perspectiva de género es lo que va a hacer que yo pueda entender en qué contexto esa mujer dijo que no tenía miedo y que tal vez no es que no tenga miedo, sino que pretende la inacción, digamos, de alguna manera, porque tiene miedo, justamente. Claro. Y en esto pienso la violencia económica como una cuestión bastante importante, pero a su vez se podría decir que las situaciones de violencia por motivo de género, no voy a decir que son una cuestión de clase, pero digo que tienen más peso en determinada clase, o es una cuestión más bien universal o transversal. No, toda la sociedad está atravesada por esta problemática, eso es lógico, pero por supuesto que en ciertas poblaciones, o diría en ciertas personas a las que las atraviesan otras problemáticas, se hace mucho más complejo de abordar, claro, mucho más complejo de investigar y en el caso de solucionar, ¿no? En el caso de que sean otro tipo de organismos del Estado que estén tratando de abordar esa situación. Básicamente porque, digamos, justamente lo que yo he visto en el último tiempo es un incremento de, además de contar la situación de violencia en particular,
contar qué otros problemas están sucediendo, porque obviamente esto no son compartimentos estancos, digamos, el problema del consumo, el problema económico, socioeconómico, el problema de salud mental, ¿sí? de cuestiones de salud mental, sino que todo está interrelacionado, todo está entrelazado. Entonces ahí es donde cuando una persona está atravesada por tantos flagelos, claro. Ahí se produce, me parece, la dificultad para abordar. Y por eso a mí me parece también necesario, en cuanto a esto que te decía de la información, de también informar con franqueza a esa persona que está denunciando, que está pidiendo protección, que está pidiendo una respuesta de alguna manera, con franqueza contarle cuáles son los límites, que los tenemos todos los organismos. Es decir, este pedido muchas veces de, por favor, yo pido que lo internen cuando tienen problemas de consumo, ya sea de sustancias ilícitas o de alcohol, que es una sustancia totalmente socialmente aceptada y que también hace estragos. Sino la principal. Sino la principal. Y es legal, digo, ¿no? Y es legal, por eso digo, socialmente aceptada y legal. Porque digo, decimos drogas y exacto, no sé qué, el alcohol es pero legal, el alcohol y es no solo una de las principales causas de morbimortalidad, es decir, de enfermarse y morir, sino además es uno de los principales agravantes para las situaciones de violencia en el marco de la sociedad. Totalmente. Y es legal. Totalmente, por eso digo, y socialmente aceptada además, ¿no? Porque es legal, o es socialmente aceptada justamente porque es legal. Sí. Pero bueno, exacto, una u otra, pero más allá de eso, digo, piden una internación que por la ley de salud mental es bastante complejo, si la persona no quiere, es decir, ya nos iríamos de tema, pero a lo que voy es que también hablar con franqueza de cuáles son los límites, hasta dónde se puede y hasta dónde no, ¿no? Porque nos pasa que como por ahí el fuero penal muchas veces es el primer punto de contacto. Sí. Cuando la teoría dice que deberíamos ir abordando las situaciones de violencia cuando son más imperceptibles, cuando no llegan a ser delito y demás, la realidad es que muchas veces nos enteramos cuando ya está el hecho delictivo, es decir, cuando el episodio de violencia es agudo, cuando le pegaron, cuando le amenazaron, y de ahí vemos un montón de historia, ¿no? De esa persona que vino sufriendo violencia de distintos tipos y que no pudimos abordar a tiempo porque no pudimos tomar conocimiento. Me perdí lo que te estaba diciendo. Pero no, te decía que como es el primer punto de contacto, muchas veces con la denuncia, independientemente del organismo, ¿no? Pero con la denuncia la persona espera una catarata de soluciones a un montón de problemáticas, es decir, espera que el papá ejerza su paternidad a pesar de las medidas como corresponde o como se espera, ¿no? Sí. Espera que lo internen si tiene un problema de adicción, espera que no vuelva a tener conductas violentas. Y la verdad que son cosas muy difíciles de abordar. Desde que se toma la denuncia se empieza a dar intervención, se trabaja, como te decía, con salud mental, se trabaja con los centros de salud, se trabaja con el área de género del municipio y Casa Alas Desatadas. Es decir, tratamos de articular para dar ese abordaje integral, pero la realidad es que con una denuncia y en poco tiempo es por lo menos improbable que se solucionen todas las cuestiones a la vez.